Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Aroma Parciales. Les habla Lucas y hoy vamos a explorar una historia fascinante que une ciencia, justicia y derechos humanos. Hoy nos adentraremos en el papel crucial que jugó la genética en la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a sus nietos desaparecidos. Y para ayudarnos a desentrañar este tema, contamos con la presencia de dos invitadas muy especiales. Pero antes de comenzar, les haré una breve introducción sobre Mary Claire King. Mary Claire King es una genetista estadounidense pionera en la genética forense, quien, en colaboración con las abuelas de Plaza de Mayo, desarrolló el famoso índice de abuelidad, una técnica clave para ayudar a identificar a los niños desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y ahí lo tienen, un panorama inicial sobre el trabajo de Mary Claire King, pero para profundizar en esta historia tan impactante, tenemos a dos expertas que nos acompañan hoy. Primero quiero dar la bienvenida a Karen, quien es una estudiante de medicinas. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Karen. ¿Cómo estás? Hola Lucas, muchas gracias por la invitación. Primero aclarar, ¿a qué te referís con estudiante de medicinas? Y es porque son dos, medicina tradicional china y la medicina occidental que todos conocemos, ¿no? Para que quede eso claro. Este tema me apasiona profundamente, sobre todo por el hecho de que las abuelas de Plaza de Mayo, con la ayuda de la ciencia, lograron devolver la identidad a tantos niños secuestrados. El índice de abuelidad es un ejemplo asombroso de cómo la genética puede ser un verdadero motor de justicia social. Y lo mejor de todo es que detrás de cada análisis de ADN hay historias humanas que nos recuerdan el poder de la ciencia para sanar y reparar. Pero qué fascinante. Ahora tenemos a Aldana, quien tiene una perspectiva aún más profunda sobre este impacto. Bienvenida, Aldana. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Lucas. Un gusto compartir este espacio con ustedes. El libro Las abuelas y la genética no solo muestra cómo la ciencia ayudó a las abuelas a encontrar a sus nietos, sino que también captura el sufrimiento de las familias y la importancia de la memoria histórica. La genética se convirtió en la herramienta que permitió traer justicia a esta tragedia. Como bien mencionó Aldana, el análisis de ADN fue crucial para hacer justicia, pero para entender mejor este proceso, ¿podrían compartirnos cómo surgió el movimiento de las abuelas de Plaza de Mayo y, además, por qué era tan fundamental incorporar la ciencia en su lucha para encontrar a los niños desaparecidos? Las abuelas de Plaza de Mayo nacieron como una respuesta a la necesidad urgente de encontrar a los nietos secuestrados durante la dictadura. Con el tiempo se convirtieron en una de las principales fuerzas en la lucha por los derechos humanos en Argentina. Ahí es donde entra la ciencia. La genética forense permitió que a través de las pruebas de ADN se confirmara la identidad de los niños desaparecidos. Esto representó un verdadero punto de inflexión en la búsqueda. Exactamente, la ciencia proporcionó respuestas cuando parecía que ya no quedaban esperanzas. Wow. Ahora, hablemos de cómo Mary King se involucró en este trabajo tan trascendental. ¿Cómo llegó a trabajar con las abuelas de Plaza de Mayo y qué implicó la creación del índice de abuelidad? En 1984, las abuelas contactaron a Mary Claire para ayudar a identificar los niños secuestrados. Con su vasta experiencia en genética, desarrolló el índice de abuelidad, una técnica que compara el ADN de los abuelos con el de los niños para confirmar la relación biológica. Gracias a este enfoque se pudieron resolver varios casos clave. El índice de abuelidad fue fundamental porque, al no contar con los padres de los niños, los abuelos eran la única fuente viable para confirmar la identidad. Y lo increíble es que esta técnica no solo fue crucial en Argentina, sino que también se usó en otros países como España para resolver casos de bebés robados durante la dictadura franquista. Es impresionante cómo una herramienta científica tan precisa pudo ser clave en la justicia. Y lo que es aún más asombroso es que este método se haya aplicado en otros lugares, demostrando su impacto global. Ahora, me gustaría saber cómo reaccionaron las abuelas y las familias al conocer los resultados de los análisis de ADN y qué cambios generaron estos descubrimientos. Uno de los casos más emblemáticos donde la genética fue clave para hacer justicia es el de Pedro Luis Nadal García,
nacido en mayo de 1975. Pedro fue secuestrado junto a su madre, Hilda, por fuerzas represivas frente a la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Tenía apenas 9 meses. Su padre, militante político, ya estaba detenido y su hermano mayor quedó con familiares. Años después, una investigación impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo reveló que Pedro había sido apropiado por un policía y criado con una identidad falsa. Fue inscripto como un hijo biológico con documentos falsos por un médico policial. En 2004, casi 30 años después de su secuestro, un análisis de ADN confirmó su verdadera identidad. El 29 de octubre de ese mismo año, Pedro se reencontró con su familia. Su madre continúa desaparecida. Este caso demuestra cómo la ciencia en manos comprometidas puede ser una herramienta poderosa para la verdad y la reparación. No se trata solo de datos genéticos, se trata de memoria, justicia y la reconstrucción de vidas robadas. Ciertamente, el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, junto con la ciencia, ha traspasado fronteras y se ha convertido en un referente de justicia social. ¿Qué opinan sobre la forma en que los medios han difundido esta historia? Y, más importante aún, ¿cómo podemos hacer que las nuevas generaciones se interesen y se involucren en estos temas? Y creo que es fundamental hacer que estas historias sean más accesibles. En eso pensaba la Semana de la Memoria acá en el instituto, ¿no? Comprender que la ciencia no es algo distante, sino que tiene un impacto directo en sus vidas. Las redes sociales juegan un papel clave. Plataformas como Instagram, TikTok o YouTube permiten contar historias de manera visual y dinámica, acercando estos temas a los jóvenes. Mostrarles cómo la ciencia puede resolver problemas sociales es esencial. Totalmente. Y las redes sociales tienen el poder de hacer que la ciencia deje de ser algo abstracto. Por ejemplo, el trabajo de las abuelas muestra cómo la ciencia, cuando se aplica con un propósito, puede transformar vidas. Mostrar cómo algo tan técnico como el análisis de ADN puede solucionar una tragedia humana transmite un mensaje poderoso. Exactamente. El alcance de plataformas como TikTok es asombroso. Si aprovechamos esos formatos para contar historias como la de las abuelas, podemos crear una conciencia colectiva. Y no solo se trata de lo que sucede en Argentina. Este trabajo también ha tenido un impacto mundial, como en España, con los casos de bebés robados durante la dictadura franquista. La ciencia no tiene fronteras. Sin lugar a dudas, el trabajo de Mary Claire King y las Abuelas de Plaza de Mayo ha dejado una huella profunda. Nos recuerda que la ciencia, la memoria histórica y la lucha por los derechos humanos pueden ser fuerzas transformadoras. Hoy hemos aprendido que la justicia no conoce límites y que cada historia de vida recuperada es una victoria para todos. Para finalizar, me gustaría pedirles una reflexión final a nuestras invitadas. Karen, ¿qué mensaje le dejarías a nuestros oyentes para cerrar esta conversación? Lo más importante es que este trabajo nos enseña que la justicia no solo es posible, sino que es un derecho que todos tenemos que defender. Las nuevas generaciones tienen el poder de hacer que esta historia siga viva y ese es el desafío, ¿no? Los invito a investigar más sobre el trabajo de las abuelas y reflexionar sobre cómo la ciencia puede ayudar a transformar nuestra sociedad. Exactamente. Lo que aprendemos aquí es que la ciencia no está alejada de nuestras vidas. El trabajo de las abuelas muestra el poder de la memoria y la verdad. Mi invitación es que sigan profundizando en estos temas, investiguen más sobre justicia social y cómo la ciencia sigue jugando un papel crucial en todo el mundo. Al final, cada historia recuperada es un triunfo para todos. Qué reflexión tan poderosa. Y ahora, queridos oyentes, los dejamos con una pequeña actividad. Los invitamos a investigar otro caso donde la ciencia haya jugado un papel esencial en la búsqueda de justicia. ¿Qué otros ejemplos pueden encontrar donde la ciencia haya ayudado a restaurar derechos humanos o resolver injusticias? No olviden compartir lo que encuentren con su comunidad. Hoy dedicamos este episodio a la clase primero B de Ciencias Naturales del Instituto Bernardo Hausen y a su profesora Silvia Mataus. Que esta historia sobre la ciencia y los derechos humanos los inspire a seguir aprendiendo y hacer una diferencia en el mundo. Si este tema te interesa, no olviden suscribirse a Café con Aroma Parciales y a seguirnos en nuestras redes sociales. Para más contenido sobre estos temas, recuerda, la reflexión y la acción son fundamentales para que